Doña Elena de la Vega había visto cómo la vida le arrebataba todo, ladrillo a ladrillo, hasta dejarla en la más absoluta intemperie del alma. Primero fue el mar, con su furia indomable, el que se llevó a su esposo, un pescador de manos curtidas llamado Ramón, cuyo recuerdo aún olía a salitre y a redes mojadas en las noches de insomnio. Luego vino el silencio ensordecedor de la casa familiar, aquel hermoso hogar de adobe y tejas rojas que habían construido con el sudor de una vida juntos, el mismo que sus propios hijos. Ahora adultos y con ambiciones que superaban la lealtad filial, le habían arrebatado. La codicia, a veces, tiene el rostro de la propia sangre. El día que firmó los papeles, obligada por la presión y el frío cálculo de sus 3 descendientes, Isabel, la mayor, con su esposo notario, Carlos, el del medio, siempre endeudado, y Sofía, la más joven. Influenciada por sus hermanos, sintió que no solo entregaba la propiedad, sino también su dignidad y la memoria de Ramón. Ellos argumentaron la necesidad de capitalizar la herencia y le prometieron una vida cómoda en un apartamento moderno y pequeño en la ciudad. Sin embargo, en el instante en que Elena puso la pluma sobre el papel, supo que aquella promesa era tan hueca como la carcasa de una cigarra abandonada. La traición se consumó una mañana de finales de otoño, cuando en lugar de lujoso apartamento en la ciudad, sus hijos le presentaron un contrato de cesión y la condujeron a un paraje apartado. A una hora de camino del pueblo de Santa María del Mar. El vehículo se detuvo frente a lo que solo podía describirse como una burla cruel, una diminuta cabaña de madera grisácea, casi oculta entre la maleza espesa y los pinos raquíticos. No era rústica, era ruinosa. La estructura, ladeada por el tiempo y el descuido, no tenía una sola ventana entera, y lo más grave de todo, la parte central del tejado de paja había colapsado, dejando un agujero oscuro y amenazante por donde se colaba la luz triste del mediodía y, sin duda, se colaría el frío y la lluvia nocturna. Aquí podrás tener la tranquilidad que necesitas, madre, había dicho Isabel, con una sonrisa tensa que no alcanzaba sus ojos. Carlos se apresuró a dejar las 2 maletas de la anciana, que contenían apenas un par de cambios de ropa, la foto descolorida de Ramón y un rosario. Es temporal, farfulló Sofía, incapaz de mirar a su madre a los ojos. Las palabras sonaron como una excusa patética incluso para sus propios oídos. En menos de 5 minutos, el motor del coche rugió, y la nube de polvo que levantó al marcharse fue el último rastro de su ingratitud. Doña Elena se quedó sola, una figura pequeña y frágil contra el telón de fondo de la desolación. La humedad del aire ya le penetraba los huesos. Se acercó lentamente a la cabaña, sintiendo el peso de los 70 años y la amargura de un abandono tan despiadado. El viento silbaba a través de las grietas de la madera podrida. Levantó la vista hacia el hueco en el techo, un vacío que parecía replicar el de su propio corazón. El único consuelo fue notar que, al menos, la puerta de entrada, una tabla mal remendada con bisagras oxidadas, estaba cerrada. Empujó el tablón con un esfuerzo que le hizo gemir la espalda. El interior era un único espacio sombrío y húmedo, olía a moho y a tierra removida. Había telarañas por doquier, y en el suelo de tierra apisonada se distinguían huellas de roedores y, tal vez, algún animal más grande. Era una tumba, no un hogar. Al borde de las lágrimas, Elena se sentó en el escalón de piedra a la entrada, sintiendo como las últimas hebras de su voluntad se desmoronaban. ¿Cómo podría sobrevivir aquí? El invierno estaba por llegar. La soledad era una carga demasiado pesada. Con un suspiro profundo, se levantó con la intención de al menos examinar el único mueble que quedaba, un viejo arcón de madera oscura, mohoso, que estaba arrinconado bajo la parte que aún conservaba un poco de techo. El arcón parecía tan miserable como la cabaña misma. Lo empujó un poco con el pie y se dio cuenta de que no estaba vacío, había un peso sólido dentro. Con un último vestigio de esperanza, quizás un colchón viejo, algo que pudiera mitigar el frío del suelo, doña Elena se dispuso a abrir el arca. Doña Elena se acercó al arcón con una mezcla de resignación y una tenue chispa de curiosidad.
Era un objeto antiguo, quizás una pieza centenaria de la cabaña, con herrajes de hierro forjado cubiertos de óxido y una pátina de suciedad que disimulaba el tono original de la madera, probablemente roble. Al arrodillarse, un acto doloroso para sus rodillas artríticas, pasó un dedo por la tapa, sintiendo el relieve tallado de lo que pareció ser un diseño floral desdibujado. La tapa no estaba cerrada con candado, sino simplemente apoyada, sellada por la humedad y el peso del olvido. Reunió la poca fuerza que le quedaba y, apoyando ambas manos en el borde, tiró hacia arriba con un gemido. La tapa se abrió con un chirrido agónico, como el lamento de la cabaña misma, liberando un olor a papel viejo, cera rancia y algo más, algo mineral y terroso. Su esperanza inicial de encontrar un colchón o unas mantas se desvaneció al ver el contenido. No había ropa ni confort. En su lugar, el arcón estaba ocupado por una pila de objetos cuidadosamente envueltos en tela de lino amarillenta, colocados sobre una gruesa capa de musgo seco. Con manos temblorosas, Elena comenzó a desenvolver el primer bulto. Era un candelabro de bronce, pesado y deslustrado, con 3 brazos curvados, tallado con figuras de ángeles que parecían llorar en el penumbra. Lo dejó a un lado, perpleja. El siguiente paquete reveló un pequeño telescopio de latón, plegado y sorprendentemente bien conservado, que al desplegarse parecía indicar que había sido utilizado por un astrónomo aficionado o, quizás, un navegante. Los objetos que sacaban no eran valiosos en un sentido comercial obvio, pero poseían una antigüedad y un aire de misterio que contrastaba con la miseria del lugar. Entre estos hallazgos, había una pequeña caja de madera de ébano tallada, de la que emanaba un aroma sutil a sándalo. Al abrirla, encontró un juego de ajedrez con piezas de marfil minúsculas y delicadas, todas ellas intactas, como si hubieran sido guardadas a toda prisa hacía décadas. Sin embargo, lo que realmente detuvo su respiración y encendió una luz en sus ojos cansados no fue un objeto material, sino algo de papel. Bajo el musgo, casi pegado al fondo del arcón, encontró un grueso libro encuadernado en cuero. No era un diario, sino un libro de cuentas antiguo, que cayó en sus manos con un peso significativo. Dentro, entre sus páginas manchadas y el margen de una lista de compras de 1942, encontró lo que parecía ser una carta doblada en 4 partes. Escrita en una caligrafía elaborada y elegante que le recordó inmediatamente la letra de su difunto esposo, Ramón. El corazón de Elena comenzó a latir con una fuerza que no había sentido en años. Abrió el papel con el cuidado de quien manipula un objeto sagrado. La tinta se había desvanecido ligeramente, pero las palabras seguían siendo nítidas. La carta no era de Ramón, sino de su bisabuelo, un hombre llamado Elías de la Vega, fechada a principios del siglo XX, pero la familiaridad de la letra le recordó vivamente al hombre que amó. La carta revelaba un secreto de familia, una confesión póstuma dirigida a sus descendientes. Elías de la Vega narraba en ella cómo había invertido la fortuna familiar en una empresa arriesgada, la búsqueda de una antigua veta de oro en las colinas cercanas. Una leyenda local que todos consideraban un cuento de viejas. Explicaba que, para evitar que la familia derrochara lo que él consideraba un dinero maldito antes de que el plan fructificara, había vendido todos los bienes, excepto esta cabaña. Y había dispersado los ahorros restantes en pequeños depósitos bancarios de pueblos lejanos, inaccesibles sin las claves que solo él poseía. La carta terminaba con una línea escalofriante y esperanzadora a la vez. El verdadero legado, sin embargo, no está en el banco, sino bajo tus pies. Esta cabaña no es una miseria, es un mapa cifrado. Busca el corazón del pescador, y la tierra te revelará su tesoro. Solo el que ha sido despojado de todo, sin nada que perder, tendrá los ojos para verlo. Elena sintió un escalofrío que no era de frío. La cabaña, la miseria en la que había sido abandonada, el desprecio de sus hijos, todo encajaba con la profecía de Elías. Ellos la habían despojado de todo, dejándola en el lugar exacto donde, quizás, comenzaba la verdadera aventura. Elías había diseñado un enigma que solo podría ser resuelto por el miembro más desafortunado y desposeído de la familia.
La cabaña sin techo, la herencia de la vergüenza, se había transformado de golpe en el inicio de una búsqueda. La soledad se transformó en propósito, y las lágrimas de la derrota se secaron, reemplazadas por la adrenalina de una misión. Tenía que descifrar qué era el corazón del pescador y qué le depararía la tierra. La noche cayó sobre doña Elena no con el manto de la desesperación, sino con el velo estrellado de la promesa. Sentada en el suelo frío de la cabaña, usando el pesado arcón como mesa improvisada, la anciana releía la carta de Elías de la Vega una y otra vez, iluminada por una vieja vela de cebo que había encontrado en el fondo de una de sus maletas. El secreto de su bisabuelo era un desafío audaz, una venganza contra la mezquindad de las generaciones futuras y, a la vez, un salvavidas lanzado a quien realmente lo necesitara. Ella era ese náufrago. El corazón del pescador. La frase resonaba en la mente de Elena. Su difunto esposo, Ramón, había sido pescador. ¿Era una coincidencia, o había un vínculo más profundo? La carta había sido escrita mucho antes de que Ramón naciera, lo que sugería que la referencia era simbólica, ligada quizás a la historia del pueblo costero de Santa María del Mar, o a alguna leyenda local que ella, dedicada a las tareas del hogar, nunca había prestado verdadera atención. Miró alrededor de la ruinosa cabaña, ahora con ojos de exploradora. El lugar apestaba y el frío era penetrante, pero cada tablón podrido, cada piedra movida, parecía cobrar una nueva importancia. Elías había escrito: esta cabaña no es una miseria, es un mapa cifrado. El mapa tenía que estar incrustado en la estructura misma. Recorrió el perímetro interior, palpando las paredes de madera, deteniéndose especialmente en la esquina donde el techo aún se mantenía. El musgo seco que había encontrado en el arcón le dio una pista. Elías lo había usado como protección, pero también podría ser una señal. Al seguir la dirección de las grietas en el suelo de tierra apisonada, que iban desde la base del arcón hasta la pared norte, Elena se detuvo. El suelo en esa zona estaba ligeramente más levantado y duro que el resto. Intentó rascar la tierra con las uñas, pero era inútil. Necesitaba una herramienta. Recordó haber visto un pequeño grupo de herramientas oxidadas y abandonadas cerca del pozo seco a las afueras. A pesar de la oscuridad y su cuerpo dolorido, la urgencia de la revelación la impulsó. Salió de la cabaña, sintiendo el rocío frío en el aire. Tanteó en la oscuridad hasta encontrar el pozo y, efectivamente, allí había una pala de jardín con el mango roto y una pequeña piqueta de herrero. Armándose de valor y de la piqueta, regresó al interior. El candelabro de bronce y el telescopio ahora se sentían como objetos talismanes, compañeros en su vigilia. Empezó a trabajar, a picar cuidadosamente el suelo en el punto que había marcado. El ruido de la piqueta contra la tierra y las piedras resonaba en el silencio de la noche. Era un trabajo agotador. Sus manos, acostumbradas a hilar y cocinar, pronto se llenaron de ampollas. Después de quizás una hora de esfuerzo intermitente, notó un sonido distinto, no el tut sordo de la tierra, sino un clank resonante, metálico. Su corazón dio un vuelco. Con renovado vigor, doña Elena apartó la tierra removida con las manos. Lo que encontró no fue el oro en bruto que Elías había buscado, sino una placa de hierro fundido, de unos 50 centímetros de lado, incrustada en el suelo y cubierta de óxido. Estaba diseñada para pasar completamente inadvertida. Con la piqueta como palanca, y ejerciendo una presión que le hizo un nudo en el estómago, logró levantar un extremo de la placa. Debajo, se reveló una cavidad oscura y rectangular, un pequeño hueco subterráneo que funcionaba como un sótano en miniatura o, más probablemente, un escondite. Apoyó el candelabro en el borde y acercó la vela. La luz parpadeante reveló una caja de madera de cedro, más pequeña que el arcón, y sobre ella, grabado toscamente en la pared de piedra que revestía el hueco, había un dibujo. La silueta esquemática de un pez con un círculo marcado sobre su vientre. Bajo el pez, unas palabras garabateadas en latín, ubi est sioar, ibi est via. Que sabía significaba, donde está el corazón,
allí está el camino. Elías le había dado la segunda clave, confirmando que la cabaña era, en efecto, un mapa. El pescador, le indicaba dónde buscar. Ahora tenía que abrir la caja de cedro y descifrar el siguiente paso. La fatiga se había esfumado, reemplazada por una lucidez increíble y la firme convicción de que el abandono de su familia había sido, paradójicamente, su mayor bendición. La caja de cedro que doña Elena sacó del escondite subterráneo era ligera, pero estaba cerrada herméticamente. Olía intensamente a la resina dulce de la madera, una fragancia que, por un momento, la transportó lejos del hedor a moho de la cabaña. No había cerradura visible, ni bisagras, y después de examinarla detenidamente, Elena se dio cuenta de que no estaba pegada, sino encajada con una precisión magistral, un puzzle tridimensional. Recordó el juego de ajedrez de marfil y, más pertinentemente, el pequeño telescopio de latón encontrado en el arcón. Elías de la Vega no solo había sido un buscador de oro, sino también un hombre de conocimientos. Si el mapa en la pared representaba un pez, el pescador, y la inscripción hablaba del corazón, la clave para abrir esta caja, que no tenía cerradura, probablemente era de naturaleza científica o, al menos, lógica. Volvió a examinar la caja de cedro. Estaba tallada en la superficie con líneas finas que se cruzaban y puntos diminutos, formando lo que a primera vista parecían ser simples adornos geométricos. Sin embargo, al superponer la caja con su linterna improvisada, la vela y el candelabro, Elena notó un patrón recurrente y familiar. Las líneas no eran aleatorias, representaban constelaciones. Era un mapa estelar en miniatura. Elías había sido sutil. La caja solo se abriría si se alineaban las constelaciones de la manera correcta. ¿Pero cuál era la alineación correcta? La respuesta debía estar en uno de los objetos que había dejado. Tomó el telescopio. Estaba pulido y limpio, a pesar de su edad, y al desplegarlo por completo, notó que no solo era un instrumento óptico, sino que tenía grabadas en el cuerpo pequeñas coordenadas y, crucialmente, la fecha de la carta. 1905. El Elías de la Vega no buscaba la posición actual de las estrellas, sino la posición de las constelaciones en el momento en que cifró su mensaje. El círculo marcado en el vientre del pez grabado en el escondite subterráneo, el corazón del pescador, se ligó de repente al cielo. En la nomenclatura estelar, la constelación más cercana a la forma de un pez es Piscis, pero la constelación que domina el horizonte en la época de la pesca en invierno, y que a menudo se dibuja estilizada en los viejos mapas náuticos de la región, es la de Delphinus, el delfín. A pesar de su nombre, esta constelación se parece más a una cometa o a un pequeño rombo, que bien podría ser el corazón del pez más grande. Con una intuición nacida de la necesidad y la concentración extrema, Elena manipuló la caja de cedro, buscando las tallas que representaban las estrellas principales de Delphinus. Aplicó una ligera presión en el punto que correspondía al asterismo más brillante, Sualocin, la estrella alfa, considerada el corazón de la figura. Un clic suave, apenas audible, resonó en el silencio. La tapa de la caja se deslizó hacia un lado. Dentro, no encontró más oro, sino algo aún más importante, información. Había un rollo de pergamino enrollado, atado con una cinta de seda roja, y un pequeño cuaderno de tapas duras. El pergamino era un mapa detallado y dibujado a mano de la región montañosa detrás de la cabaña. El cuaderno era el diario de campo de Elías, narrando sus expediciones fallidas. El mapa era la clave definitiva. Estaba salpicado de símbolos crípticos y leyendas ilegibles, pero había una marca inequívoca, un círculo grande con una X en el centro, ubicado no en las colinas lejanas donde Elías había buscado en vida, sino sorprendentemente cerca, a menos de 1 kilómetro de la cabaña, en la orilla de un arroyo seco. Al lado de la marca, una nota escrita con la misma caligrafía elegante: el engaño está en la distancia. El oro reposa donde el agua de la montaña se secó por el castigo del sol, y el silencio es el único guardián.
La verdad era que Elías de la Vega había regresado a la cabaña después de años de búsqueda infructuosa, desilusionado y al borde de la quiebra, solo para descubrir que la beta, la verdadera riqueza, se encontraba justo debajo de sus narices, en el terreno que había adquirido solo para guardar sus pertenencias. El último diario lo confirmaba, mencionando el descubrimiento de un mineral pesado y brillante en un lecho de piedra. El sol empezaba a asomar tímidamente por el hueco del techo. Elena sintió el cansancio físico, pero la energía de la revelación era mucho mayor. Había pasado la noche descifrando un legado familiar. El mapa en sus manos no era una fantasía, era una ruta. El abandono de sus hijos la había forzado al único lugar donde podía encontrar la fortuna. Se puso de pie, enderezando su espalda. La cabaña sin techo ya no era una prisión, sino la sala de operaciones de una operación secreta. Tenía el mapa y las herramientas rudimentarias. Solo le quedaba comenzar a caminar. Con el sol de la mañana filtrándose por el agujero del techo, doña Elena se preparó para su expedición. Su atuendo era modesto, un par de pantalones de lana oscuros, una chaqueta gastada y unas botas que Ramón, su esposo, había usado para las faenas de pesca. En su morral de tela, colocó el mapa de pergamino, la piqueta de herrero y una botella de agua medio vacía que encontró entre las ruinas. Se llevó consigo, además, el pequeño telescopio de latón, ahora considerado un amuleto, y la carta de Elías, su ancla de propósito. Siguiendo las indicaciones del mapa de Elías, Elena salió de la cabaña, dejando la puerta abierta al viento. El camino era empinado y cubierto de vegetación seca y espinosa. La cabaña estaba estratégicamente ubicada al pie de una pequeña formación montañosa, y el mapa indicaba que el arroyo seco estaba a un ascenso moderado, serpenteando por la ladera. A cada paso, el aire frío y fresco de la mañana revitalizaba su mente, aunque sus músculos protestaban por el esfuerzo. Después de aproximadamente media hora de caminata extenuante, bordeando formaciones rocosas cubiertas de líquenes, Elena sintió el cambio en la textura del suelo bajo sus botas. La tierra se hizo más suave, la vegetación se hizo escasa y pronto se encontró de pie en lo que claramente había sido un lecho de río, ahora completamente seco y lleno de cantos rodados blanqueados por el sol y la erosión. Las palabras de Elías se hicieron eco en su mente, donde el agua de la montaña se secó por el castigo del sol. Consultó el mapa de pergamino. La marca de la X se encontraba en un punto donde el arroyo hacía una curva cerrada alrededor de un monolito de piedra gris, una formación natural que parecía la quilla invertida de un barco. Un guiño sutil al espíritu marinero de la familia. Al llegar al monolito, Elena se dio cuenta de que el sitio estaba totalmente expuesto, tal como Elías había descrito. No había sombra, solo silencio y el sonido de su propia respiración agitada. El área marcada en el mapa estaba justo al pie de la roca, en una pequeña explanada de grava y piedras pequeñas. Sin perder tiempo, Elena comenzó a examinar la base del monolito. Buscó cualquier signo que Elías hubiera podido dejar para confirmar la ubicación, más allá de lo dibujado en el mapa. Tras pasar sus manos por la superficie rugosa de la piedra, sintió una irregularidad cerca del suelo. Era una pequeña hendidura natural que había sido profundizada artificialmente. Dentro de la grieta, tallada y cubierta parcialmente por el musgo, encontró una pequeña figura de hueso, un pez estilizado, idéntico al grabado del corazón del pescador en el escondite de la cabaña. La emoción la inundó. Estaba en el lugar correcto. Armada con la piqueta, doña Elena se dispuso a cavar en el punto exacto bajo el pez de hueso. La tierra superficial era fácil de remover, pero rápidamente se encontró con una capa de arcilla densa, húmeda a pesar de la sequedad del entorno, que hacía que cada golpe de piqueta fuera un desafío. Tuvo que recordar la fuerza y la perseverancia de Ramón en el mar para no rendirse. Durante 2 horas incansables, cavó un agujero de dimensiones modestas, sudando profusamente a pesar de la temperatura fresca. Justo cuando su cuerpo le gritaba que se detuviera, la punta de la piqueta golpeó algo diferente a la arcilla.
No fue el clank metálico de la cabaña, sino un sonido más hueco y resonante, como si hubiera golpeado una roca de superficie plana y perfectamente lisa. A 4 pies de profundidad, Elena se arrodilló, apartando la última capa de tierra con sus manos. Lo que reveló fue una losa de pizarra pulida, de forma casi circular, de aproximadamente 1 metro de diámetro. No parecía una roca natural. Con la piqueta, trató de hacer palanca en el borde de la losa, pero esta no se dio. Estaba ajustada con una precisión tal que parecía fundida con la tierra circundante. Elías no había hecho esto fácil. Miró la losa de pizarra, y fue entonces cuando notó algo que la tierra había ocultado hasta ese momento. En el centro de la pizarra, había un orificio perfectamente circular, de unos 2 centímetros de ancho, justo del tamaño para encajar. Su mente regresó de inmediato a los objetos del arcón. El telescopio. El telescopio de latón, desarmado, tenía una base cilíndrica. Rápidamente, regresó sobre sus pasos para buscar una pieza que había olvidado al salir. Necesitaba el objeto que ahora sabía que era la llave maestra, el pequeño telescopio plegable. La Tierra había revelado la puerta, pero el cielo, a través de la ciencia de su bisabuelo, guardaba la llave. El viaje de regreso a la cabaña y la vuelta al arroyo seco, a pesar de la urgencia, fue una prueba de la recién descubierta fortaleza de doña Elena. La fatiga se había transformado en una especie de trance febril, una determinación alimentada por la promesa. Al llegar de nuevo al monolito, su respiración era irregular, pero sus manos no temblaban mientras sostenía el telescopio de latón. La pieza que necesitaba no era el telescopio completo, sino la base cilíndrica de latón, la parte inferior que Elías había diseñado para separarse y funcionar como un cilindro hueco perfecto. Con sumo cuidado, Elena insertó el cilindro de latón en el orificio central de la losa de pizarra. Encajó con un leve clac, quedando alineado con la superficie. Al girar el cilindro, la losa no se movió de inmediato. Elena sintió un momento de terror. ¿Habría fallado el cálculo de Elías? ¿Se habría atascado el mecanismo con el tiempo? Aplicó más fuerza, girando la llave de latón lentamente hacia la derecha. Hubo un rechinido sordo bajo tierra, el sonido de piedra contra piedra o, posiblemente, de un mecanismo interno oxidado que volvía a la vida. Luego, con un deslizamiento hidráulico y pesado, la losa de pizarra comenzó a hundirse lentamente en la tierra. Lo que se reveló no era un simple hueco, sino la entrada bien construida de una pequeña cripta o cámara subterránea. Los escalones de piedra rústica conducían a una oscuridad absoluta. Elena, ya acostumbrada a la luz limitada, encendió la vela que traía consigo y la colocó con seguridad en el candelabro de bronce. Descendió con cautela, sus manos rozando las paredes frías y secas que olían a mineral y a aire estancado de larga data. La cámara era un espacio reducido, de no más de 3 metros cuadrados. Estaba impecablemente seca, una proeza de la ingeniería de Elías. La luz de la vela parpadeó, revelando el tesoro que el bisabuelo había prometido. No era un cofre rebosante de monedas de oro, como en los cuentos de piratas, sino una acumulación más sofisticada y valiosa. Muestras minerales, en un estante de piedra tallada, había docenas de muestras de roca, cada una etiquetada cuidadosamente con tinta que aún se veía legible. Elías había clasificado la veta de oro. Las muestras no eran pepitas de oro, sino cuarzo incrustado con finas vetas de oro puro y otros minerales. Elías no había encontrado el tesoro final, sino la mina misma. Documentación legal, apilado sobre una pequeña mesa de piedra, había varios folios enrollados. Al abrirlos, Elena comprobó que eran los títulos de propiedad minera. Elías había asegurado legalmente los derechos sobre esta veta a nombre de la familia de la Vega antes de morir, previendo el valor futuro de su descubrimiento. El legado financiero, el verdadero golpe de fortuna estaba en una caja fuerte de hierro pequeña, empotrada en la pared del fondo. Junto a ella, un sobresellado.
El sobre contenía las claves bancarias y las localizaciones de aquellos pequeños depósitos que Elías había esparcido por los pueblos lejanos. No era una fortuna inmediata, pero sí un capital considerable, suficiente para asegurar una vida tranquila. Pero lo más valioso de la caja fuerte era una carta de oferta de una importante compañía minera de la región, fechada hacía 50 años. Ofreciendo una suma astronómica por los derechos de exploración y explotación de la propiedad de la cabaña, una oferta que Elías y las generaciones siguientes, que desconocían la ubicación exacta del yacimiento, nunca habían podido aceptar. Elena se sintió abrumada. El abandono de sus hijos había sido el sacrificio final exigido por Elías para que ella, la única persona totalmente desposeída, pudiera heredar lo imperecedero. La cabaña, sin valor aparente, era la puerta de entrada a una riqueza inmensa y legal. Sentada en el frío suelo de la cámara, Elena se permitió un momento de paz. La soledad ya no era un castigo, sino la libertad que le permitía tomar sus propias decisiones. Miró las muestras de cuarzo brillante, el corazón del pescador no era un cofre, sino una mina. Su siguiente paso no era huir, sino tomar posesión. Necesitaba contactar a un abogado de confianza en el pueblo, alguien que no estuviera involucrado con sus hijos y que pudiera validar los títulos de propiedad. Tenía que moverse con astucia y reserva, pues sabía que la noticia de la existencia de esta riqueza haría que la codicia de su familia regresara con una fuerza 10 veces mayor. Doña Elena pasó las siguientes 2 semanas en un estado de intensa actividad y absoluta discreción. Tras asegurar la entrada de la cámara con la losa de pizarra y ocultar el telescopio, regresó a la cabaña con los documentos más vitales, los títulos de propiedad minera y la carta de oferta de la compañía. Su primera tarea fue contactar a don Ernesto Robles, un anciano abogado del pueblo de Santa María del Mar, conocido por su integridad inquebrantable y su amistad con el difunto Ramón. Elena se presentó en su oficina con aspecto cansado pero con una determinación férrea, contando una historia cuidadosamente editada sobre un arcón viejo que le había sido entregado. Don Ernesto, al ver la autenticidad de los documentos y la oferta de la compañía minera que databa de décadas, se quedó sin aliento. La cabaña sin techo valía una fortuna incalculable. Bajo la guía de don Ernesto, Elena comenzó el proceso de validación legal de los derechos de explotación. Actuó con una lentitud estratégica, asegurando primero la transferencia de los depósitos bancarios dispersos, el capital inicial de Elías, a una cuenta a su nombre, lo que le proporcionó los medios para vivir dignamente y pagar los gastos legales sin depender de nadie. Con este dinero, lo primero que hizo fue contratar discretamente a unos carpinteros locales para que repararan el techo de la cabaña. El agujero se cerró, sellando su secreto y convirtiendo el lugar en un refugio habitable, un símbolo de su nueva autonomía. La noticia de que la vieja cabaña estaba siendo reparada llegó inevitablemente a oídos de sus hijos, Isabel, Carlos y Sofía. Ellos, que la creían viviendo en la miseria y a punto de pedir ayuda, se presentaron sin avisar. Llegaron una tarde lluviosa, deteniendo su caro coche de ciudad frente a la ahora modesta, pero funcional, cabaña con el techo recién colocado. Estaban indignados. «Y madre, ¿qué estás haciendo con esta posilga?», exclamó Isabel, con un tono que mezclaba la preocupación falsa con el control habitual. «Podrías haber usado ese dinero para venir a vivir con nosotros. Este lugar es un basurero». Elena, sentada en el escalón de la entrada, con una taza de té caliente en las manos y la paz en el rostro, los miró por primera vez sin miedo ni dolor. Había recuperado su dignidad. Les extendió un documento notarial a cada uno. «Les agradezco su preocupación. Ya no necesito su ayuda», dijo Elena con voz calmada y firme, una voz que no le sonaba familiar. «Aquí tienen las escrituras de la casa grande de tejas rojas que me quitaron. La propiedad es suya, y pueden hacer con ella lo que deseen. Es todo lo que obtendrán de mí como herencia de su padre». Carlos intentó protestar, hablando de sus deudas, pero Sofía, más perceptiva, notó el cambio radical en su madre, la tranquilidad que irradiaba y la firmeza de sus ojos.
¿Y esta cabaña, madre?, preguntó Sofía, señalando la estructura. Elena sonrió, una sonrisa pequeña y significativa que no les compartió. Esta cabaña es mía. Es mi hogar, mi herencia y, me temo, mi mapa. Su bisabuelo Elías se aseguró de que quien fuese lo suficientemente pobre y abandonado como para venir aquí, encontrara lo que la codicia de otros no supo ver. Ustedes querían que me quedara sin nada, y por ello, los honraré dejándoles a ustedes con algo, lo que ya conocían. La familia se fue tan rápido como había llegado, confundida por la inexplicable calma de su madre y la extraña transacción. Nunca supieron, ni Elena les diría, que los derechos mineros sobre la veta de oro, el verdadero tesoro, permanecían legalmente a su nombre. Un mes después, doña Elena firmó los documentos de venta y explotación con la compañía minera por una suma inicial que la convertía, de la noche a la mañana, en una mujer extremadamente rica. Utilizó el dinero no para lujos, sino para fundar la Fundación Ramón de la Vega, dedicada a ayudar a viudas y ancianos desamparados en el pueblo. Ella continuó viviendo en la cabaña reparada por el resto de sus días, convertida en una leyenda silenciosa de resiliencia. La familia abandonó a la viuda con solo una cabaña sin techo, pero lo que encontró dentro no fue oro, sino la fuerza para elegir su propio destino. Un destino forjado en la soledad y sellado con la justicia silenciosa del tiempo.